a este bello país, muestras de mucho afecto, sinceridad, también a don Pedro González Trevijano por su histórica lucha como líder en todos estos años en que se ha celebrado la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Compañeros y compañeras, damas y caballeros, cuán cierto es lo contemplado por los plecaros constituyentes franceses del siglo de las luces en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, abro comillas, una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución, cierro comillas. Y es que un verdadero Estado de Derecho se distingue por contar con un sílabo de derechos fundamentales con sus concomitantes garantías y además por integrar el principio de separación de poderes en su constitución política. Sea que los llamemos derechos humanos o derechos fundamentales, lo relevante es que estos, una vez comenzó a discutirse su existencia, se levantaron como auténticos instrumentos de moderación y restricción del poder de los estados hasta entonces exorbitante, arbitrario y absolutista, en propugna de la anteposición de la dignidad de hombres y mujeres a los caprichos de la autoridad pública e incluso de los particulares. Así, a medida que los derechos humanos fueron codificándose e incorporándose en textos jurídicos, se fueron forjando y afianzando con gradualidad los estatutos protectores de la dignidad de quienes integramos la estirpe humana que hoy conocemos tanto a nivel nacional como internacional, en los que en modo alguno tienen cabida los distingos, sea por motivos étnicos, de credo, preferencias políticas o de índole en la que prefiramos pensar, y mucho menos la realización de diferenciaciones o peor aún de descartes. El genio universal de los derechos humanos tiene su cimiento en dos principios que son elementales: la igualdad y la no discriminación. Principios estos que dimanan del justnaturalismo y que además deben ser reconocidos por los estados mediante su consagración en el derecho positivo, reconocimiento este que debe ir acompañado de su consecuente protección por vía de la adopción de disposiciones de carácter interno y la adquisición de compromisos internacionales. Desde el cilindro de Ciro el Grande, primer rey de la Persia antigua, transitando por el hito decisivo que indudablemente representa la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus antecedentes situados en la modernidad, en los movimientos revolucionarios de las colonias inglesas en América y en Francia, y desde antes en la monarquía del Reino Unido hasta nuestros días, con los diferentes tratados y convenciones de talante internacionales en sí mismos o regionales, la comunidad mundial, con sus desafortunadas excepciones, ejemplos podemos encontrar en Asia y en Oceanía, ha acogido la concepción de unos derechos humanos inmanentes, universales, multinacionales, definitivos, indivisos, interdependientes, intransferibles, imprescriptibles e irrenunciables. Explica Virgilio Ruiz Rodríguez a partir de Ferrajoli que el concepto de igualdad puede ser abordado desde una doble visión. No cabe duda que la práctica confirma que ello es así. Esa visión dúplex integra una igualdad formal o política en la que subyace la universalidad y una igualdad sustancial o social, campo en el cual puede manifestarse una disparidad
consecuencia de la ineludible realidad. La concretización de la primera de esas visiones lisa y llanamente supone la proscripción en términos absolutos de toda forma de discriminación. La aplicación de la segunda de esas desigualdades, o de esas igualdades, permite alcanzar la equiparación ausente en aquellas situaciones que guardan un desequilibrio implícito, producto de la prevalencia inexorable de una disparidad y de semejanza contrarias al arquetipo de uniformidad y homogeneidad que se pregona de todos los seres humanos como iguales y que de una u otra forma debe imperar por encima de esa ineludible realidad a la que nos hemos referido, la cual es el resultado de las disparejas condiciones económicas, sociales y culturales existentes en un momento dado. Ese desequilibrio, fruto de las asimétricas condiciones económicas, sociales y culturales, se compensa en el día a día con la implementación de una desigualdad material que se traduce en el postulado que se sintetiza en tratar distinto aquello que es desigual, lo que además se conjuga con la observancia del principio de solidaridad y la efectiva presencia de un Estado social de derecho, consciente no solo de que debe jugar un papel activo, sino que debe estar verdaderamente comprometido con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, estableciendo tal compromiso como prioridad y teniéndolo además como un epígrafe importante dentro de sus políticas públicas para la implantación de sus objetivos, metas y estrategias, en tanto en cuanto esos 17 objetivos de desarrollo sostenible son ciertamente herramientas idóneas de garantía y tuición de derechos humanos y por ende de derechos fundamentales. De lo que se trata es de favorecer la materialización de una evolución sostenible de nuestros recursos en fomento de un Estado de Derecho fuerte que efectivamente sea guardián de los colectivos más vulnerables y de los derechos humanos en procura de la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas. La igualdad entre los pares que conformamos esta gran familia llamada humanidad conlleva el saber identificar nuestras diferencias y el ser capaces de desprendernos de ellas para los efectos de reconocer que al ostentar todos los mismos derechos hemos de tener la suficiencia de respetar los de los demás y la inteligencia para comprender y admitir que frente a cada derecho se encuentra un deber en una misma proporción. Por tanto, estimamos que en este mundo globalizado, la igualdad ya no solo comporta que todos quienes transportamos en nuestras venas el ADN de la dignidad humana obtengamos exactamente lo mismo, sino que también implica la obtención de prerrogativas diferentes, precisamente para lograr la igualdad sustancial o social a la que hicimos referencia ut supra, de modo que todos seamos libres para desenvolvernos y convivir en sociedad sin el temor de ser excluidos y marginados, lo que se constituye en un ideal a ser conseguido de manera que el ser y el deber ser armonicen en la práctica. En la ponderación de las diferencias está precisamente la reafirmación del contenido representado en el ideario de igualdad que entendemos tiene sustento en 4 pilares esenciales: la dignidad humana, la libertad, la inherencia y la universalidad de los derechos humanos. Tenemos derecho a ellos, a que se nos garantice su ejercicio
y se reparen los agravios que en su perjuicio se cometan por desatención de los límites preestablecidos o por inobservancia de una obligación de hacer o de no hacer, sea por el Estado, sea por los particulares, por el único hecho de pertenecer a la especie humana y no por ser partícipes de un grupo determinado. Consecuencia de que la universalidad sea vista como connatural a los derechos humanos es el que toda la humanidad esté interesada en ellos, al punto de constituirse en mayor o menor grado en centinela de la efectividad de su reconocimiento, respeto, tutela y restauración. Hacemos hincapié en la idea de universalidad de los derechos humanos, ya que la entendemos como una característica clave y fundamental y también como un principio, axioma o proposición elemental, mientras se continúa con la construcción del camino necesario y que no tiene marcha atrás hacia la consolidación de la observancia y protección de los derechos fundamentales respecto de todos los seres humanos. Al fin y al cabo, lo verdaderamente relevante será que perdure a través del tiempo el genuino interés por reconocer materialmente y tutelar los derechos que inalienablemente son patrimonio de la humanidad. Como ya se ha adelantado en esta intervención, para que los derechos fundamentales no queden reducidos a un simple espejismo con un manantial de buenas intenciones, forzosamente tienen que existir las correlativas garantías para su disfrute y protección. Esas garantías, como es natural, deben estar dotadas de eficiencia y eficacia, teniendo en la más alta estima el respeto a la dignidad humana a propósito del goce y realización en plenitud por las personas de sus derechos y libertades. Conocido es que las garantías de los derechos fundamentales integran obligaciones de prestación y reparación y asimismo prohibiciones de lesión, constituidas por limitaciones que aseguren reconocimiento y acatamiento de los derechos y las libertades de otros en pro del interés general dentro de una sociedad democrática. El resultado de la aplicación de estas garantías podrá implicar la imposición de una sanción y la rescisión del acto violatorio. De la misma manera, es sabido que la tipología tradicional de las garantías fundamentales para la protección de los derechos y libertades personales identifica a las garantías primarias, normativas o de naturaleza sustancial, entre las cuales son contadas las normas constitucionales, legales y de carácter administrativo, que por regla general instituirán prohibiciones y límites con el objeto de preservar el derecho fundamental protegido. B. Las garantías secundarias o de orden jurisdiccional, que pueden ser ordinarias a ser desplegadas por cada operador de justicia en cada juzgado, cada tribunal, cada jurisdicción y cada proceso, y constitucionales, la demanda de inconstitucionalidad, la objeción de inexequibilidad, la consulta de constitucionalidad y la advertencia de inconstitucionalidad, el amparo, el habeas corpus y el habeas data en control de normas y actos, y que se activan cuando las garantías primarias fallan a raíz de una transgresión. En esta categoría están recogidas las que se consideran las formas más óptimas para resguardar los derechos humanos. C. Las garantías institucionales sin fuerza vinculante, entre las que se cuenta la figura del defensor del pueblo, a la que la Constitución Política de la República de Panamá le ha encomendado la valiosa misión de velar por la protección de los derechos y garantías fundamentales consagrados en ella, en los convenios internacionales de derechos humanos y la ley, a través del control no jurisdiccional de los hechos,
actos u omisiones de los servidores públicos y de quienes prestan servicios públicos, actuando para que sean respetados. D, las garantías supraestatales, tanto normativas como jurisdiccionales e institucionales no jurisdiccionales, erigidas en tratados, convenios, tribunales, comités, comisiones, grupos de trabajo, relatorías especiales, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejemplo. En conclusión, la vulneración de los derechos fundamentales es una cuestión que incuestionablemente nos concierne a todos. No se trata de un asunto doméstico, sino que es de corte supranacional. Por ello y para ello existen estas instancias internacionales y regionales, más allá de las estatales e internas, que bien podríamos equiparar a una copia de seguridad, un backup con el que contamos de acontecer los foros nacionales fracasen en su papel garante y protector. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la magistrada María Eugenia López Arias, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, por su conferencia y por habernos hecho una interesantísima síntesis de las garantías y derechos fundamentales, con especial énfasis en el sistema panameño y supranacional. A continuación vamos a pasar a cederle la palabra al magistrado, o bueno, tendrá la palabra el magistrado Justo Pedro Castellanos Curi, que va a continuar con los demás aspectos de esta, con la demás parte de esta actividad, señalamos que las reacciones, el espacio de reacción a las diversas ponencias, pues no lo vamos a hacer en este momento porque vamos atrasados en el cronograma, y para poder llegar a tiempo a lo demás, vamos a hacerlo así. Así que tiene la palabra el magistrado Justo Pedro Castellanos, quien sigue la conducción y moderación de la parte que sigue. Muchas gracias, Manuel Ulises, muchas gracias a todos. Como acaba de explicar, el tiempo nos impone eliminar la parte que se había previsto para preguntas, comentarios, intervenciones. Y entonces, con esta participación de la presidenta de Panamá, termina, como ustedes saben, el programa académico que se había previsto. Y entonces entramos en la recta final ya de la conferencia, con el abordaje de otros temas que también están consignados en el programa, y los cuales yo iré moderando a partir de este momento. Esos temas van a ser presentados por el presidente del Tribunal Constitucional de España, don Pedro González Trevijano, y secretario permanente de la conferencia. Y el primero de esos temas es el que se refiere a los casos de la Federación Rusa y de la República de Bielorrusia, para lo cual cedo la palabra al presidente González Trevijano. Bien, yo no tengo vocación de cantar. No canto bien como el presidente Milton Rey Guevara. Me resulta muy difícil mantener mientras hablo un micrófono en la mano. Si me escucha, preferiría hacer la intervención sentado, y si no me escuchan, pues me acerco al atrio. ¿Me oyen? ¿Sí? Bajo bueno. No, mejor no. Bien, no se asusten por los papeles, que va a ser más ligero de lo que ustedes puedan pensar.
El primero de los puntos, en verdad, justo es la toma de posesión, ¿no?, para la posible suspensión a los tribunales constitucionales de Rusia y de Bielorrusia, una propuesta que se insta por parte de la mesa relativa a la próxima reunión de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. Creo que lo saben, lo voy a recordar muy brevemente. El pasado 19 de marzo, la 17ª reunión de la Mesa de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional abordó la iniciativa de suspender de su condición de miembro a los tribunales constitucionales de la Federación de Rusia y de Bielorrusia. Se solicitó de las diferentes asociaciones de justicia constitucional que acogiésemos una posición común respecto de esta propuesta, convocándonos online para tener una reunión en esta fecha que les he indicado, 19 de marzo. Participamos online simultáneamente el presidente Milton Rey Guevara como secretario pro tempore y yo como secretario permanente de la Asociación Iberoamericana de Justicia Constitucional, y previamente, para poder adoptar un acuerdo, recibieron todos y cada uno de ustedes, entiendo que Tiempo Informa, una carta remitida por los dos presidentes en la que les explicábamos el contexto, la solicitud y que nos manifestasen su opinión de forma que pudiésemos llevar el criterio de la asociación a la mesa para que se decidiese si efectivamente se elevaba o no al plenario a celebrar en la próxima reunión en Bali. Esta misiva, que se remitió a los 22 miembros que integran la presente asociación, fue contestada solamente por 8 de nosotros. Como consecuencia de ello, y tras sopesarlo el presidente Milton Rey Guevara y yo, al hilo de la lectura de los estatutos, tanto del artículo 10 como especialmente del artículo 12, y toda vez que entendíamos que no había ni siquiera un quórum de constitución suficiente para adoptar una medida de esta trascendencia, que por lo demás no se había adoptado nunca, lo que nosotros manifestamos a la mesa, las dos partes, es que nos encontrábamos incapacitados en aquella fecha y con tan poco tiempo para dar una contestación explícita y unitaria en boca de la asociación. Y nos comprometimos, eso sí, a que en la próxima reunión de la Asamblea, de la Mesa de la Asociación Mundial, que se iba a celebrar el 6 de junio, como nosotros teníamos esta celebración de estas jornadas en la República Dominicana, lo someteríamos a criterio, lo votaríamos y llevaríamos una propuesta al respecto. Y es de lo que se trata. Me gustaría hacerles una consideración que quizás no hace falta, pero sí se la quiero hacer. El día de mis palabras, con ocasión del acto de apertura de esta 14ª conferencia, hice una reflexión directa hacia la consideración de la guerra que creo que compartiremos todos como la cara más abominable de la condición humana. Y hacía una paráfrasis de una obra pensada en otro contexto de uno de los grandes filósofos franceses, diciendo que la guerra es la barbarie con rostro humano. La guerra es el drama de lo que estamos viviendo. La afectación de derechos y libertades fundamentales de un conjunto de personas que se ven subyugados, afectados en su dignidad de la persona, violentados en sus derechos más personalísimos, que son maltratados, vejados, violados y hasta vendidos. Pero no dramaticemos tampoco lo que nosotros vamos a hacer aquí. Nosotros simplemente vamos a testimoniar como asociación cuál es el criterio institucional, si lo tenemos al respecto de la cuestión. No vamos a hacer otra cosa. Esta propuesta de solicitar la suspensión de la asociación del Tribunal Constitucional de la Federación Rusa y de Bielorrusia no es a instancias de la Conferencia Iberoamericana. Nosotros no somos los artífices de esta solicitud. Nosotros, lamentablemente, que más quisiéramos, no vamos a resolver este problema. Nosotros no formamos parte de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, nosotros no formamos parte de ninguno de los comités del Consejo de Europa y nosotros no formamos parte de ninguna de las delegaciones de la Asamblea de Naciones Unidas. Somos una asociación que tutela derechos y libertades fundamentales al hilo de algo tan específico, aunque sea relevante, como es el papel de las jurisdicciones de carácter constitucional. De lo que se trata simplemente es de que nosotros, cuando nos comuniquemos online, el presidente Milton y yo, testimoniemos cuál es el criterio institucional de la asociación. Nada más.
tampoco nada menos, pero tampoco nada más. No creo que debamos de darle tampoco a esto una relevancia trascendental que, sinceramente, creo que no la tiene. Los tribunales constitucionales, además, que formamos parte de esta asociación junto con las salas constitucionales de los tribunales supremos, en algunos casos, los mayoritarios posiblemente, nuestros propios tribunales constitucionales hemos acordado ya un criterio propio en nuestros países de origen. Por ejemplo, España, el caso también del Tribunal Constitucional de Andorra, el caso del Tribunal Constitucional de Portugal. Nosotros acordamos, al menos en el caso de España, por unanimidad solicitar la suspensión del Tribunal de la Federación Rusa y de Bielorrusia. Otros tribunales constitucionales, me consta, que han adoptado posiciones tan legítimas como las nuestras en un sentido contrario. Y todos y cada uno de los que formamos parte de esta asociación tenemos nuestros previos compromisos adquiridos de carácter institucional. No podemos cambiar nuestro criterio que ha asumido previamente. Ni es lo que se solicita, ni es lo que se requiere. Puede haber algunas salas supremas de Cortes Constitucionales o tribunales constitucionales que, por las razones que sean, que yo desconozco, pero que, por supuesto, respeto profundamente, no hayan acordado nada y en este momento se encuentren incapaces de poder adoptar una resolución al respecto. Esto es lo que se requiere de nosotros. Ninguna otra consideración más, ni tampoco menos. Lo quiero decir también porque enfoquemos el asunto desde la perspectiva que es dable de solicitarte a esta asociación que tenemos, ¿no? ¿Qué va a suceder? Yo no soy omnisciente y me imagino que ustedes tampoco, y carezco de potestades taumatúrgicas. No sé lo que va a suceder cuando tengamos el cambio de impresiones online el día 9 de junio. Lo que a mí como presidente permanente y al presidente Milton nos preocupa, y en este caso mucho, y supongo que a ustedes también, es que seamos capaces de manifestar cuál es la opinión institucional de nuestra conferencia, más allá de la opinión particular que uno puede tener dentro de la composición de su sala constitucional, de su Corte Suprema o de su Tribunal Constitucional específico, que existiendo va a predeterminar, por supuesto, el criterio de votación que se les va a solicitar a ustedes. A mí sí me preocuparía mucho, y en eso sí que voy a hacer una llamada, aunque sé que no es necesario, al sentido de responsabilidad institucional como asociación, de que nosotros tenemos que manifestar nuestra opinión. Lo que no puede suceder es que nos pregunten el 19 de marzo si tenemos opinión, podemos contestar que no hemos tenido tiempo, que no hemos tenido quórum de constitución, como por lo demás les ha acontecido a otras asociaciones también, pero nos comprometimos todos que 2 meses después, que era un tiempo razonablemente suficiente, seríamos capaces de trasladar a la mesa de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional cuál es nuestro criterio. Y esto es lo que vamos a hacer aquí. ¿Cuál es el criterio de la asociación? En el bien entendido sentido, y vuelvo a repetirlo, que tenemos que ser todos extraordinariamente respetuosos con los pareceres distintos de los demás, específicamente cuando se han establecido ya de manera institucional al hilo de sus votaciones en sus países de origen. Este es el objeto de la presente votación y no es otra. Entonces, si les parece y ustedes tienen interés, por supuesto, antes de la votación yo les cedería a aquellos miembros que quieran tomar la palabra o si quieren hacer una posición, una reflexión o explicar su voto a favor de la suspensión o a favor de la suspensión o a favor de la abstención, y después de esta toma de palabras pues lo someteríamos a votación. Sí les rogaría, nada más lejos de mi ánimo, los que me conocen, no tengo intención de cercenar el uso del derecho a la palabra, que tratemos de ser comedidos dando respuesta a lo que se nos pregunta, porque tenemos todavía un contenido de materias relativamente importantes a las que tenemos que hacer frente. Entonces yo les diría que si alguna de las delegaciones tiene interés en manifestar su opinión, en lo personal, si su Tribunal Constitucional o Sala Constitucional de su Corte Suprema no lo ha asumido, o con carácter institucional en representación de su tribunal, que el momento es este. Una vez que se produzcan las deliberaciones que consideren pertinentes, las someterías a votación. A mí lo único que me preocupa, y creo que es nuestra obligación, es establecer un criterio y trasladar el criterio de la asociación. Lo que creo que no podemos asumir institucionalmente es, 2 meses después, decir que la Asociación Iberoamericana no tiene criterio porque no nos hemos reunido, porque no hemos sido capaces de realizar una votación. Eso, por supuesto, claro que somos capaces y lo vamos a hacer. Entonces, si alguno tiene interés en tomar la palabra para manifestar su posición, yo se la daría. Si no tiene interés ninguno de ustedes en manifestarla, porque ya la manifestaron en su momento cuando se les requirió en la fecha de 14 de marzo, o porque a título personal sus tribunales constitucionales de forma singular se la han transferido ya a la Asociación Mundial de Justicia Constitucional,
o porque quieren aprovechar el momento presencial para darla a conocer y ahora no quieren adelantarla, o por cualquier interés que yo respeto profundamente, tampoco tienen por qué tomarla. Esta sería la consideración que les hago. ¿Tiene alguno de ustedes interés en expresar su opinión o consideran que no es necesario y pasamos directamente al momento de la votación? Pedro, Sí. allá. Discúlpenme, pero sí te lo haría justo que me digas quién es, porque con esta luz no puedo ver las personas que levantan El presidente de Portugal. la mano. Estupendo. Gracias, señor presidente. La posición de los jueces del Tribunal Constitucional de Portugal fue unánime en el sentido de la suspensión de la Federación Rusa y de la Bielorrusia de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. Subrayo que el comportamiento de la Federación Rusa con respecto a Ucrania no se limitó a un violento e injustificado ataque armado. Negó el propio derecho a la existencia del Estado ucraniano, la mayor ofensa posible a los principios del derecho internacional de los Estados civilizados. Algo que durante mi vida solo tuvo un precedente trágico, el intento de Saddam Hussein de destruir Kuwait. Gracias. Muchas gracias. Si eres tan amable, justo dando la palabra, porque te repito, no puedo ver las manos Sí, a los gracias. que tengo muy cerca. Aquí, Gracias. Ana María, la- la presidenta de Colombia. La Corte Constitucional de la República de Colombia informó que está de acuerdo con el retiro de Rusia y Bielorrusia de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional por razones similares a las que acaba de expresar, o por las mismas razones que acaba de expresar el representante de Portugal. Lo hizo además después de haber consultado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Gracias. El presidente de Ecuador. Gracias. En primer lugar, quisiera respaldar la consideración hecha por el presidente o secretario permanente de nuestra organización en el sentido de que es conveniente y además creo que necesario que esta conferencia tome una posición, cualquiera que ella sea. En opinión de la Corte Constitucional Ecuatoriana y luego de que las juezas y jueces de la corporación deliberaran sobre este asunto, es que estamos a favor de que se retire a estos dos órganos representantes de estos dos países de la Conferencia Mundial. Las razones para ello ya han sido expresadas. Nosotros pensamos que efectivamente la paz es un valor fundamental del constitucionalismo y en ese sentido creemos que no podemos hacer otra cosa. Gracias, presidente. La delegación de México. Sí, muchas gracias. En representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y habiendo conversado con el presidente de la misma, el presidente ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, en el caso de México nos vamos a abstener por la no suspensión. La razón de ello es el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se señalan como principios de la política exterior la no intervención en asuntos internos, la protección de los derechos humanos, la solución pacífica de los conflictos y la libre autodeterminación de los pueblos, pero como facultad exclusiva del presidente de la República. En respeto a la división de poderes, es al Ejecutivo de la Unión, es decir, al presidente, hacer esta determinación. Gracias. Muchas gracias. Allá, Gabriela. Buenos días. Solo por la cercanía que tenemos con México, también en nombre de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y como magistrado de la Sala de lo Constitucional, manifestamos que nos vamos a abstener del voto por casi similares razones a las que ha expuesto mi colega de la representación de México. Gracias. Muchas gracias. Gabriela aquí. Chile y el colega. Chile también está por aprobar, solo con un pequeño acápite que por razones, fundamentalmente por razones de la paz, es lo que más interesa, y sujeto, eso sí, a una pequeña ratificación. El tribunal ha cambiado 4 de sus
10 miembros y bastaría una ratificación de esos 4, lo haría presente, pero en términos generales ya fue acordado en su momento. Gracias. O sea, Chile está de acuerdo con la suspensión. Muy buenos días a todas y a todos. Costa Rica opta por la abstención. La razón son dos. En primer lugar, nosotros somos un órgano de la Corte Suprema de Justicia y como tal compete a la Corte pronunciarse y no al órgano. Y en segundo lugar, pues Costa Rica, como ustedes bien saben, tiene una política de neutralidad perpetua, activa y desarmada, y lógicamente aboga por la solución pacífica de los conflictos internacionales, siguiendo los cauces que establece el derecho público internacional, y ese es un tema de exclusiva competencia de acuerdo con la Constitución, artículo 140, inciso 12, que compete al Poder Ejecutivo. Entonces, en resumen, Costa Rica se abstiene. Muchas gracias. ¿No tiene micro? Sí, ok. Sí, muchas gracias. Solo para señalar que, sin perjuicio de indicar la posición firme y clara que tuvo el gobierno de mi país al respecto de este conflicto, posición que fue dada en todos los foros internacionales, y coincidir personalmente con esta posición, lamentablemente no tengo la decisión del Pleno de la Corte al respecto de este conflicto, lo cual me impide tomar una posición a favor o en contra y manifestar que, dado eso, debo lamentablemente abstenerme a pronunciarme sobre esta cuestión. Muchas gracias. ¿Qué país es? Paraguay. Paraguay. Adelante, Presidenta. Sí, muchas gracias. Igualmente, como lo ha manifestado el ministro Diesel de Paraguay, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá no ha hecho ningún señalamiento respecto a este tema y ello lleva a que nos abstengamos al momento de la votación. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. El presidente de Andorra. Por nuestra parte, siguiendo ya tomas de decisiones en otros ámbitos, y concretamente el de la Conferencia Europea de Cortes Constitucionales, estamos a favor de la suspensión. Quisiéramos añadir simplemente que no se trata de pronunciarnos sobre las razones que pueden llevar a un Estado o a otro a mantener unos determinados comportamientos, sino si entendemos que en nuestra organización, que es una organización iberoamericana de cortes o tribunales constitucionales, queremos continuar compartiendo mesa y trabajo con el Tribunal Constitucional de la Federación Rusa y con el Tribunal Constitucional de Bielorrusia, o si entendemos que, dadas las circunstancias actuales y su comportamiento a la luz de los acontecimientos políticos y bélicos que se han producido, nosotros deseamos continuar con esta asociación con ellos, o nos pronunciamos por la suspensión de sus derechos dentro de nuestra asociación, no en otro ámbito. Muchas gracias. Gracias, presidente. ¿Alguien más? Sí, gracias. En la Corte de Constitucionalidad de Guatemala tuvimos una reunión, una sesión donde platicamos el tema cuando llegó esta petición. Sin embargo, no llegamos pues a ninguna decisión, y derivado de ello, pues en mi caso no puedo decidir pues por el tribunal. En consecuencia, la abstención será de parte de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Muchas gracias.
Bueno, según los registros que tenemos aquí, hay 3 delegaciones que no se han pronunciado sobre la propuesta que hizo el presidente González Trevijano, que son Brasil, Uruguay y República Dominicana. Si pueden... No hizo la discusión con mis colegas en la Corte, esto no estaba para nosotros en la discusión, entonces Brasil vota por la abstención. Gracias. Perdón, presidente, que no lo he oído. Que Uruguay ha decidido abstenerse, lo hemos discutido entre nosotros y no llegamos a una conclusión. Muchas gracias. En el caso del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en fecha 18 de marzo de 2022, le comunicamos al muy apreciado, admirado y respetado magistrado presidente González Trevijano que la posición del Tribunal Constitucional Dominicano es la siguiente, que como miembro de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional compartimos el criterio de que desde la diversidad de sentencias y modelos de control de constitucionalidad y de protección de los derechos y libertades fundamentales, los países participantes forman una auténtica comunidad constitucional. Que la Conferencia Mundial promueve la justicia constitucional como un elemento clave para la democracia, la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Que la justicia constitucional puede contribuir a la búsqueda de la paz y del progreso entre las naciones y pueblos del mundo. A que no resulta aceptable que se ejerza ningún tipo de censura o intromisión en la tarea jurisdiccional de los tribunales y que tampoco sería correcto hacer responsable a los órganos jurisdiccionales de las acciones de otros poderes del Estado. En consecuencia, nosotros no votamos en favor de la suspensión de Rusia y Bielorrusia. Bien, dicho eso, los resultados de este ejercicio serían los siguientes. Hay 15 delegaciones presentes. Yo voy a repetir, para fines de mayor transparencia, los que secundaron la posición que presentó el presidente González Trevijano, que fueron Andorra, Chile, Colombia, Ecuador, España, por supuesto, y Portugal. Lo que quiere decir que hay 6 manifestaciones de apoyo a la propuesta y entonces 9 abstenciones y, en el caso dominicano, rechazo de la propuesta. Bueno, pues les agradezco que hayamos adoptado de forma ejemplar una decisión institucional, se pueda compartir o no, es el criterio de la mayoría y está la voz de la conferencia. Cada jurisdicción constitucional, a título personal, ha adoptado su criterio, tan respetable como las demás, y trasladaremos, que es lo que nos preocupaba al presidente Milton y a mí, el día 6 de junio, que la Conferencia Iberoamericana tiene criterio, lo explicita en tiempo y forma, y además lo explicita pues, de forma ejemplar y extendida, como tiene que ser. La propuesta, en consecuencia, sería la de abstenernos. La posición de la Conferencia Iberoamericana es la de abstención en esta propuesta que se había solicitado a la mesa de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. ¿De acuerdo? Estupendamente. El próximo tema que está en el programa es el informe de la Secretaría Permanente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que está a cargo del presidente González Trevijano, secretario permanente de la misma. Es el informe de la Secretaría. Bien, muy brevemente, ya saben que es habitual cuando se cierra una conferencia iberoamericana hacer una vista atrás
y trasladarles a todos ustedes, aunque me consta que lo conocen y lo conocen bien porque han sido artífices de estas actividades, qué es lo que se ha realizado en estos años desde la celebración de la anterior conferencia, que fue, como conocen, en Colombia, y la presente conferencia aquí en la República Dominicana. Me gustaría, en primer lugar, testimoniar mi mayor agradecimiento a las dos tribunales constitucionales que han participado en lo que es esta evaluación de estos últimos años. Al Tribunal Constitucional colombiano, en un contexto difícil, complicado, en medio de la malhadada pandemia que nos afectó de una forma intensa, toda vez que hizo imposible que nos pudiésemos reunir de forma regular y presencial, como habíamos hecho en todas las anteriores conferencias iberoamericanas. Aún así, pues yo creo que el liderazgo y el compromiso de la Corte Constitucional colombiana hizo posible que, aunque fuese online y con los medios de desarrollo tecnológicos, pudiésemos participar en unas jornadas que me parece que fueron extraordinariamente interesantes. Creo que fueron, al menos en las que yo he escuchado, las más interesantes, porque se quiera o no, la afectación de la pandemia en lo que es el régimen de protección de derechos y libertades fundamentales ha sido muy significativa y muy relevante, y ha habido fallos de diferente intensidad por parte de las salas de lo constitucional como de los tribunales constitucionales. Y, en segundo lugar, claro que sí, pues agradecer todas las facilidades brindadas por el Tribunal Constitucional Dominicano para la celebración de esta 14ª Jornada Iberoamericana. Muy brevemente, no voy a coger más de 3 minutos, en cuanto a cuáles son las actuaciones quizás más sobresalientes en tendencia administrativa ordinaria desplegadas en estos últimos años, pues haría hincapié en estos puntos. En primero de ellos fue publicar en el canal de YouTube de la conferencia todas las intervenciones que tuvieron lugar online en la 13ª sesión de nuestra conferencia a celebrar, como les he dicho, en Colombia, y que se desarrolló bajo un título tan sugestivo como era ni más ni menos que Democracia y Derechos Fundamentales en los estados de excepcionalidad política. El segundo de los asuntos de los que quiero rendirle cuentas ha sido, como saben, el intento continuado y permanente por parte de todas las jurisdicciones constitucionales, pero aquí me permitirán un poco el Tribunal Constitucional de España, que ha dotado la infraestructura técnica jurídica, pero sobre todo el respaldo de la ECI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de tratar de mantener seminarios sobre materias de relieve jurídico-constitucional. Como saben, es tradicional la celebración de seminarios que yo creo que son un éxito, que son un referente en Cartagena de Indias, en Antigua, en Guatemala, en Santa Cruz de la Sierra y en Montevideo. De todos estos seminarios que se hubieran celebrado en un número de 5, no pudo celebrarse más que uno como consecuencia de la pandemia. Me consta que hay el compromiso, porque así he hablado con el secretario de Estado de Cooperación Iberoamericana, de sufragar los próximos seminarios que no se pudieron producir, y estoy convencido que, a cargo en su momento del propio secretario permanente de la conferencia, que elegiremos, y del secretario pro tempore y organizador de la próxima conferencia, aunarán voluntades, conseguirán la solvencia económica para implementar y desarrollar a cabo pues unos seminarios que creo que son un referente y del que todos nos hemos beneficiado en estos años. En tercer lugar, me gustaría hacer hincapié, creo que lo que ha sido el fortalecimiento de la página web de la Conferencia Iberoamericana y particularmente también ampliando el contenido de lo que denominamos, recordarán hace unos años, los cuadernos de jurisprudencia constitucional iberoamericana. Estos cuadernos de jurisprudencia constitucional iberoamericana trataban de dar respuesta a cuál era el tratamiento de los derechos y libertades fundamentales, algunos especialmente relevantes en los tiempos presentes que teníamos, al hilo de las diferentes resoluciones y sentencias que se habían producido en todos los tribunales constitucionales que configuran esta conferencia. Y especialmente, a día de hoy, como saben, pues hemos formado 3. El primero de ellos dedicados al tema de la igualdad de la mujer, un tema de la máxima actualidad. En segundo lugar, a la protección de los derechos y libertades fundamentales frente a las indebidas intromisiones de los procedimientos informáticos. Y, finalmente, también todo lo que se refiere a la protección de datos y al desarrollo de las nuevas tecnologías. También y paralelamente sigue difundiéndose, yo creo que con un éxito creciente, esto que calificamos del noticiario de la Conferencia de Justicia Constitucional Iberoamericana, que periódicamente pues remite determinados correos en el que
en diferentes números, llevamos creo que son 18, pues aquellos asuntos que pueden ser de especial interés para todos. En resumidas cuentas, las 4 iniciativas más relevantes que, como les digo, han estado transidas por la malhada pandemia, pues han sido la utilización cada vez más creciente e impulsada de la página web de la conferencia, el noticiario, que yo creo que ya se ha sentado, la utilización del canal de YouTube y el impulso de los cuadernos de jurisprudencia constitucional iberoamericana. No quiero cansarles más con su atención. Yo creo que de todo esto tienen sobrado conocimiento, porque han estado informados desde el primer momento y además todos, o la práctica totalidad de todos ustedes, y se lo quiero agradecer como secretario permanente, han sido muy gentiles, han sido muy generosos y han participado dando contenido a estas vías que hemos implantado en los últimos años. Sí quería decirles que hay una apuesta que supongo que ustedes verán con empatía. Lo he comentado a título informal con algunos magistrados que me lo han comentado. Las autoridades académicas españolas, me refiero a las diferentes academias del mundo jurídico, la Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, la mía, la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, también con buenos ojos por parte de la Real Academia Catalana, la Real Academia Española, estamos tratando de impulsar el que en el Tribunal de la Haya, aparte del inglés y del francés, se puedan instar las pretensiones procesales en lengua española. Creo que esto, si se consiguiese, sería una circunstancia sobrevenida favorable y se lo quería poner encima de la mesa. Esto está todavía en un momento incipiente, pero me consta el interés del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, me consta el interés de la Secretaría de Estados Iberoamericanos y me consta también el compromiso de las principales academias. Creo que si, sinceramente, más allá de la utilización del inglés o del francés, incluyésemos el español, pues nos facilitaría a todos el acceso al Tribunal de la Haya y la posibilidad de poder presentar pretensiones de justicia material que nos resultan a todos pues más sencillas. No se lo quería comentar porque posiblemente no en esta todavía está incipiente, pero en la próxima reunión que haya, pues quizás la conferencia tenga que adoptar una posición que yo creo que debía ser de respaldo, y no solo de respaldo, sino de respaldo entusiástico y, si me permiten, hasta de agradecimiento, pues yo creo que por una propuesta que me parece muy razonable y además pues muy conveniente para la justicia en todos los países iberoamericanos. Por supuesto, esto no excluye la solicitud que puede hacerse también del portugués, porque esta es una conferencia iberoamericana y, en consecuencia, aquí todos los tribunales constitucionales estamos en situación de alteridad. Y aunque es verdad que los tribunales constitucionales, el Tribunal Constitucional portugués y la Sala Constitucional de la Corte Suprema brasileña son numéricamente menos respecto, lógicamente, del resto de países iberoamericanos, pero tanto monta tanto uno como el otro, todos compartimos las mismas expectativas, todos estamos en la misma finalidad de proteger derechos y libertades y estoy convencido que esta asociación no tendría ningún inconveniente en respaldar cualquier propuesta de carácter similar que viniese por parte de las autoridades políticas, institucionales o académicas de Brasil o de Portugal. A día de hoy tengo conocimiento de la española y no tanto por mi país de origen, es por lo que se lo traslado a todos ustedes. Y nada más, justo. Muchas gracias, presidente González Trevijano. El informe es bastante revelador del trabajo que se ha realizado desde la Secretaría Permanente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, en relación con la valoración del cual creo que todos estamos contestes en lo positivo que ha sido. El próximo tema del programa es la actualización de los estatutos de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional y al respecto cedo igualmente la palabra al presidente González Trevijano. Ya me van a escuchar poco. Recibieron en tiempo y forma una propuesta de actualización que se impulsó por parte del secretario pro tempore, del secretario permanente, y con una labor que me gustaría resaltar, pues muy activa y muy comprometida, del secretario del Tribunal Constitucional Español, de don Andrés Gutiérrez, que tiene la gentileza, como siempre, de acompañarnos y que es la persona que realiza las razones de intendencia propias de una asociación de este tipo. Se recogieron en 2 columnas para que se pudiese visualizar mejor cuál era la regulación previa y la situación actual que se proponía. Estos estatutos se acogieron y se redactaron en la reunión que tuvo lugar en Santiago de Chile, han transcurrido en consecuencia 15 años,
Era una asociación todavía incipiente, era una asociación, como verán si leen de forma desapasionada algunos de sus preceptos, que acogía pues, lo que eran las formulaciones lingüísticas y sintácticas de hace 15 años. El transcurso de tiempo inexorablemente nos presenta un contexto distinto y llevábamos ya algunos años tratando de acomodar, por lo menos en parte, los estatutos a una terminología más moderna y, por otro lado, pues tratar de hacer frente a situaciones que cuando se elaboraron inicialmente, pues a los miembros de una asociación que estaban haciendo, pues no nos los habíamos suscitado. Creo que lo tienen encima de la mesa, creo que es una actualización valiente al tiempo que prudente y les quiero hacer, por supuesto, una consideración. Esto es una actualización a día de hoy, 15 años después. Nada empece que con ocasión de la próxima conferencia iberoamericana, que ha postulado pues, su ofrecimiento tan generosamente el presidente del Tribunal Constitucional de Ecuador, se pueda llevar una propuesta de modificación para tratar de que no tengamos que esperar 15 años para acomodar los estatutos a las nuevas circunstancias. Sustancialmente, y por deferencia a ustedes, porque me consta que lo han estudiado y lo conocen bien y han participado en su gestación, supongo en sus tribunales, la propuesta de actualización se circunscribe en los siguientes puntos que simplemente les voy a apuntar. En primer lugar, la necesidad de fijar que no se recogía las condiciones para formar parte de la conferencia, son condiciones de vinculación institucional obvias como cualquier tipo de conferencia, no solo en el ámbito de la justicia constitucional o del derecho, sino cualquier otro sector del conocimiento. En segundo lugar, actualizar lo que vendrían a ser los objetivos de la conferencia y todos estábamos de acuerdo en que teníamos que recoger una mención explícita a la tutela de los derechos y libertades fundamentales que no estaba recogida, seguramente por obvia, en los primeros estatutos. En tercer lugar, actualizar la denominación de 3 de los miembros que con ocasión de estos 15 años pues, han cambiado la denominación de sus tribunales constitucionales y de sus salas constitucionales. Es el caso de Bolivia, es el caso de Nicaragua y el caso de nuestro país anfitrión, que también nos recoge, la República Dominicana. Finalmente, hemos decidido, después de sopesarlo mucho, unificar 3 categorías entre observadores, invitados especiales y miembros asociados, que no tenían un régimen jurídico tan distinto, que creo que complicaba la recta comprensión de las personas que pueden participar siendo invitados por nosotros y que pensábamos hacía excesivamente rígida una separación entre categorías jurídicas que ni estructural ni funcionalmente estaban tan alejadas, de acuerdo con lo que hemos visto que se realizan otras conferencias que realizan actividades semejantes a las nuestras. Se ha especificado también con más claridad la definición del órgano supremo, dejando claro pues, lo que es la conferencia y lo que es la asamblea, de acuerdo con lo que sucede pues, en el resto de países que tienen asociaciones que se dedican a materias de estudio semejantes a las nuestras, si es bien que desde perspectivas distintas. Hemos preferido cambiar pro futuro una terminología que seguramente se acogió entonces, yo no sé por qué, de denominar secretario permanente y secretario pro tempore, que es un poco extraño. Yo creo que en los tiempos actuales no hay que yo conozca ninguna conferencia de entidad con cierto recorrido que utiliza esta terminología de secretarios. Y nos ha parecido mejor incluir la denominación de presidente. Es un poco rara la terminología de secretarios. Además, también el profesor Milton y yo comentamos en alguna ocasión que cuando nos abordaban otros países que no pertenecen a la justicia constitucional americana y decíamos que éramos el secretario permanente, inmediatamente nos miraban con una especie de desdén y nos preguntaban, bueno, ¿y quién es su presidente? Y no, los presidentes somos nosotros. ¿Y cómo son los secretarios? Y bueno, pues es la terminología. Entonces nos parecía más correcto pues acoger una terminología que es más clara quién es presidente, tanto presidente pro tempore como presidente permanente. Y después, en esta idea, yo creo que han transcurrido bastantes años, la conferencia está sentada, creo que ha tenido unos logros visibles de los que todos pues, podemos de alguna forma felicitarnos. Deberíamos dar un paso más y crear algo que todavía no se ha hecho, y es crear la Secretaría General de la Conferencia. Creo que la creación de las estructuras administrativas estables, más allá de los cambios institucionales pertinentes, ayuda a asentar los proyectos y hace que los proyectos funcionen mejor. Y creo que crear una Secretaría General de la Conferencia pues, va a permitir un tratamiento más riguroso, un tratamiento más completo y vamos a ser capaces de dar respuesta a las cuestiones que se susciten de una manera más inmediata. Finalmente, me parece una buena idea, y lo comenté con el presidente Milson,
que hiciésemos una mención expresa a la posibilidad de poder tener reuniones de carácter telemático. Es el transcurso de los nuevos tiempos, es el desarrollo de las nuevas tecnologías. Esto es, no nos equivoquemos, el futuro, esto es el más rabioso presente. Y parece razonable que si vamos a hacer una revisión de los estatutos, pues lo recojamos. Y quizás también hemos pensado que respecto de la adopción de los acuerdos deberíamos de flexibilizar el régimen para hacerlo más sencillo. Dejar la adopción de acuerdos por mayoría absoluta en aquellas decisiones de especial trascendencia, como puede ser la admisión de un nuevo miembro o alguna suspensión, que Dios no lo quiera, y el resto de las medidas tratar de adoptarlas por mayoría simple, que todo es más fácil. Yo en los años que llevo en la Conferencia Iberoamericana, y son 6, he visto siempre que las resoluciones se toman de forma absolutamente distendida, tranquila y con el mejor ánimo integrador, aunque, como hemos visualizado, se puedan mantener posiciones diferentes sobre los asuntos. Este sería el contenido de la actualización. En el bien entendido sentido, les voy a hacer hincapié que seguramente nada impide que, con ocasión de la próxima conferencia, cuando ustedes detecten alguna insuficiencia, pues podamos llevar alguna propuesta. Si la quieren comunicar con antelación, la comunican. Estoy convencido que se estudiará pues, con rigor y con solvencia y se asumirá el criterio más inteligente en su momento para tener unos estatutos en los que nos encontremos cada día más cómodos y más adecuados a las exigencias que el transcurso del tiempo inexorablemente nos impone a todos en el día a día. Esto sería sustancialmente el contenido de la modificación de los estatutos que, les vuelvo a repetir, no afecta sustancialmente a las líneas programáticas de la Fundación, a sus órganos de gobierno, ni a la forma de adoptar sus acuerdos. Perdón. Si les parece, nuestros estatutos me gusta mucho utilizar la forma de que las decisiones se pueden tomar por aclamación. Yo creo que esta es una buena decisión para tomarla por aclamación, salvo que alguien, asentimiento. Sí. Sí. A actividad de la conferencia tendrá como objetivo el de enriquecer su contenido. Y la propuesta revoga esta parte. Yo pienso que es importante tener una ventana abierta para invitar observadores o expertos para, si necesario, hablar. Porque la propuesta está con la siguiente redacción. Podrá concederse el estatus de observador a aquellas instituciones, a organizaciones que, sin reunir las condiciones para ser miembros, compartan los objetivos de la conferencia. Yo pienso que los dos pueden permanecer juntos. Esta sugerencia de agregar la propuesta al actual artículo 8. Sumarse. Muchas gracias, presidente. Andrés, ¿tú que eres quien has confeccionado la propuesta? Bueno, no, perdón. La idea era que en la parte, por ejemplo, que está teniendo lugar ahora, que es estrictamente de los Estados miembros, no participen ajenos. Y en cambio, en la actividad cultural, como la que ha tenido lugar ayer y esta mañana, sí puedan intervenir terceros. Como ocurrió en el caso de la de Colombia, que online hubo, creo que 50.000 personas que se conectaron. Pero podemos, si no está bien expresado, hacer una reforma, un retoque para que quede claro, por supuesto, sí. Le agradecemos al presidente de Brasil la gentileza de su observación, que mejorará la redacción lingüística. ¿Alguna sugerencia más? ¿Les parece bien que lo aprobemos tal y como está? Pues se aprueba entonces. Justo, por favor. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar paso entonces a la maestra de ceremonia, Laura Caminero, que tiene unas informaciones. Hemos terminado un poco temprano, antes del almuerzo, una media hora antes. El almuerzo está previsto como se plantea en el programa, a la misma hora. Tendremos otra conferencia allí. Y yo quisiera, a pesar de que
entramos ya en la recta final de la conferencia, subrayar la importancia de que todos nos juntemos aquí nuevamente a las 3 de la tarde para abordar un par de temas importantes que todavía están pendientes en el programa. Adelante, Laura. Muchas gracias, honorable magistrado Justo Pedro Castellanos. De igual manera, agradecemos al honorable magistrado Pedro González Trevijano, juez presidente del Tribunal Constitucional de España, también en su calidad de secretario permanente de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional en esta especial ocasión, así como a los demás expositores y al honorable magistrado que tuvo a bien hacer toda la moderación de este primer bloque del día de hoy, vamos a decir, de la tanda matutina. En este sentido, y como destacaba el magistrado Justo Pedro, en este momento vamos a pasar al almuerzo. Conferencia, sin embargo, está pautado para la 1:10. Hemos terminado antes la programación de la mañana. Vamos a invitarles y más bien a reiterarle en este sentido que va a ser en el salón contiguo, al igual que el día de ayer, y entonces una vez allí vamos a proceder a desarrollar el almuerzo en una modalidad parecida al día de ayer, puesto que es un almuerzo conferencia. Así es que en breves instantes en el salón contiguo, que es donde fue efectuado el acto de inauguración, vamos a proceder al almuerzo correspondiente de esta jornada del día de hoy. Muchas gracias, feliz almuerzo y nos vemos allí en breve.